Bienvenidos a la tarde, fin de semana. Gracias por su preferencia y gracias por su sintonía. Nos puede también buscar en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, @latardenetr24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar de inmediato con la información. Comenzamos en Estados Unidos. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad del autor del tiroteo que dejó al menos 12 víctimas mortales en el centro municipal de la ciudad de Virginia Beach, en el estado de Virginia. El sospechoso, quien fue abatido por la policía, era empleado del lugar. El ataque en Virginia es el tercer tiroteo masivo con más de 10 víctimas mortales que se produce en los últimos meses en la Unión Americana. La policía de Virginia identificó a este hombre como Dwayne Craddock. Es el responsable de la tragedia que conmocionó a la ciudad de Virginia Beach. El sospechoso, y esta será la única vez que anunciaremos su nombre, es Dwayne Craddock. Era ingeniero de servicios públicos y trabajó en ese departamento durante aproximadamente 15 años. El atacante falleció en un intercambio de disparos con la policía al enfrentarse a dos agentes que ingresaron al lugar. Craddock utilizó una pistola y un rifle que fueron adquiridos legalmente. Tenía un pase de seguridad como todos los empleados y estaba autorizado a entrar en el edificio. Pese a que hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, medios locales han apuntado que el hombre de 40 años, ingeniero y gerente de varios proyectos de desarrollo de la ciudad, iba a ser despedido de manera inminente por motivos que no han trascendido. Los equipos de emergencia hallaron los cuerpos en 3 pisos diferentes del edificio y también en el estacionamiento. Este es el día más devastador en la historia de Virginia Beach. Las personas involucradas son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, vecinos y colegas. Todas las víctimas mortales, excepto una, eran compañeros del sospechoso, que abrió fuego indiscriminadamente en su contra. Las autoridades divulgaron las identidades de cada una de las víctimas. Todos tenían un valor indescriptible para todos nosotros, para sus familias, para sus amigos y para sus compañeros de trabajo, dejando un vacío que nunca podremos llenar. Esta mañana, residentes de la ciudad se reunieron para expresar sus condolencias. Visiblemente afectados por el fatal suceso, rompieron en llanto y elevaron oraciones en honor a los fallecidos. Entre tanto, los investigadores continuarán trabajando en el caso para determinar con exactitud los motivos que llevaron a Craddock a cometer la masacre. Una de las vecinas del autor del tiroteo en Virginia describió al atacante como un hombre solitario y callado. En realidad no lo conocía muy bien. Quiero decir, cada vez que tenía una conversación con él era simplemente un hola, adiós, que tengas un buen día, nada especial, nada profundo. Así que a menudo lo veía muy solo, veía que era una persona bastante solitaria, una persona que se basaba simplemente en sus rutinas. Creo que no lo pudo haber hablado con nadie, simplemente tampoco solía haber visitas en su casa. Bueno, podría decir ahora mismo que si lo viera simplemente los saludaría. Como te he dicho, solamente alguna vez conversé con él acerca del gimnasio, de los precios allí, algo que él pudo compartirme, pero nada aparte de eso, algo verdaderamente profundo. Creo que era una persona bastante extraña y, como te digo, siempre lo veía bastante solo. Sí, como te he dicho, simplemente creo que era una persona basada en sus rutinas y solamente podía verlo algunas veces porque era una persona que casi siempre estaba fuera de su casa y no venía muy a menudo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles extra a los productos mexicanos hasta que, a su juicio, el gobierno de López Obrador haga algo por frenar la migración irregular. Se trata de un arancel del 5% en todos los productos importados a partir del 10 de junio. Por su parte, el presidente de México envió a su canciller para que negocie el castigo comercial y fiscal con la administración de Trump. El próximo miércoles, Marcelo Ebrard y Mike Pompeo se reunirán en privado para tratar de resolver la diferencia entre ambos países. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación, que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. El presidente Trump va a
comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Quiero saludar a nuestro primer invitado del día de hoy, Alejandro Jiménez, consultor en comunicación política y experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenos días, Yoli. Primero que nada, comenzar preguntándole qué impactos está teniendo esta medida anunciada por el presidente Trump, porque ya hemos visto, por ejemplo, la depreciación del peso mexicano frente al dólar. ¿Qué otros impactos puede tener? Tiene impactos profundos a nivel económico si es que esto realmente se llega a producir. El consenso aquí en México, y me sorprende porque incluso de grupos empresariales fuertes, es de escepticismo respecto a de que el presidente Donald Trump lo vaya a hacer. Se asume más como un discurso electoral doméstico, como una bravata del presidente Trump, que cíclicas, en función de que tenga enemigos internos. Esta semana, por ejemplo, el exfiscal Mueller no lo exculpó del tema del Russia Gate, y de repente siempre cuando le pasa algo internamente, los mexicanos ya tenemos calculado que va a aplicarnos alguna tarifa o hacernos alguna amenaza. Hace un mes el presidente Trump dijo que México estaba haciendo lo suficiente para detener la migración ilegal, y ahora resulta que no. Así trajo a China, así trajo a Corea del Norte, así trajo a Irán. Por supuesto, siempre hay la posibilidad. El 5% a las exportaciones mexicanas es enorme. Es el monto equivalente al de 6 economías de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, creemos que no va a llegar la sangre al río. El presidente mexicano López Obrador no se ha caracterizado por hacerle el juego a Trump, de estarle contestando, porque eso es lo que quiere el presidente Trump, es desatar inquina, debate. Siempre se ha topado con pared porque el anticlimático presidente mexicano nunca le contesta. Ahora, pues manda al canciller, manda al negociador del Tratado de Libre Comercio, Jesús Seade, a platicar de qué se tratan estas medidas. México ha sido ciertamente ha endurecido su posición con los inmigrantes que vienen sobre todo de Centroamérica, pero no a nivel de cerrar la frontera, no a nivel de agredirlos, no a nivel de violar los derechos humanos de ellos, cosa que no está y no vemos que esté en el radar del presidente López Obrador. Yo creo que si bien el impacto en los mercados y en el peso fue inmediato, creemos que conforme se pueda desactivar esto en los próximos días, no pasará más de un tuit y de una bravata más del presidente de los Estados Unidos. Pero ¿no es un tanto pasivo el gobierno mexicano? Porque ha enviado a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, a su canciller, Marcelo Ebrard. En la mañana escuchábamos una propuesta del gobierno mexicano en el que decía que iba a financiar un programa de desarrollo del campo de países centroamericanos para que desde los países de origen de alguna manera tratara de evitarse o de reducirse la cantidad de migrantes que salen expulsados hacia territorio mexicano y posteriormente hacia Estados Unidos. ¿No está siendo pasivo el gobierno mexicano también para frenar la ola migratoria hacia su propio territorio? No, porque México no ha dejado de hacer lo que hizo con Enrique Peña Nieto. No va a cerrar la frontera. México no va a criminalizar a las personas que vienen. Por supuesto, ya puso más candados. Por supuesto, las personas que entraban en esas caravanas patrocinadas desde Honduras dejaron de venir. Y está pasando solamente un 27% en el mes de mayo, pasó un 27% de la que pasaba el mes de enero. Entonces se hicieron controles, se tomaron controles biométricos, en fin, se está pidiendo la visa. Pero más no se puede hacer porque más dentro de los derechos humanos no se puede cerrar la frontera de esa manera como lo pide el presidente Trump, porque finalmente tampoco hay una emergencia migratoria en los Estados Unidos. Esa es una invención del presidente Trump, y en eso tanto la izquierda como la derecha en el país, aquí en México, están convencidos de que el discurso es netamente electoral doméstico del presidente Trump. No hay emergencia migratoria ni en los Estados Unidos ni en México. Pongámonos en el peor de los escenarios. ¿Se podría generar una potencial guerra comercial entre México y Estados Unidos? ¿Y qué efectos puede tener?
Sí, por supuesto, devastadores para la economía de ambos países, porque México tendría que exportar menos porque a los importadores norteamericanos les costarían más los productos mexicanos, pero también allá la inflación aumentaría, porque particularmente la industria automotriz sufriría con las ventas que se hacen desde México. Es decir, la propuesta del presidente Trump es un balazo en el pie para todos. Por supuesto que cualquier guerra comercial es devastadora para cualquier país, así sea China, Estados Unidos, o Estados Unidos contra Europa, o Estados Unidos contra Canadá. Por supuesto, si Estados Unidos pone un 5%, México tendría que acogerse a las reglas de la OMC y aplicar otro 5% a todas las importaciones norteamericanas. Y sí, ahí ciertamente va a haber muertos y heridos, pero la peor parte no la sacaría México, la van a sacar los consumidores norteamericanos. ¿Y podría haber mecanismos legales y comerciales para frenar o contrarrestar esta medida de Trump? Sí, claro, para eso están los paneles de controversia de la Organización Mundial del Comercio, que llevarían al tema a una controversia judicial que pudiera durar años, ¿no? Por eso también nosotros pensamos que el presidente Trump pues tampoco ha sido tonto cuando lo ha amenazado a China, cuando ha amenazado a otros países, a México mismo cuando aplicó aranceles al acero o al tomate y ya los levantó. Los levantó e inmediatamente dice que sigue inconforme con la pasividad aparente del gobierno mexicano respecto a los inmigrantes. Ok, eso es en materia económica. Y en materia migratoria, ¿qué va a pasar tanto en México como en Centroamérica como en Estados Unidos con estas medidas adoptadas o en la frontera entre Centroamérica y México con esta medida anunciada por el presidente Trump? Nada, porque el presidente Trump no está influyendo en la política migratoria de México. Es decir, no hay emergencia migratoria. México impuso controles y bajó, como dije hace un momento, en más de un 70% la migración. Entonces, más allá de eso, ya no se puede bajar, no va a haber un ataque, no va a haber un cambio de política migratoria más allá de lo que ya se ha hecho. Nosotros hemos sido internamente muy críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como medios de comunicación. Sin embargo, este tema particularmente del anuncio del presidente Trump ha unido a sectores que antes estaban bastante desunidos por ese tema. No creemos que se vaya a modificar un ápice lo que ya se modificó en materia migratoria en México. No se tiene por qué mover. Me parece interesante el punto que destacas, la crítica, el llamado a juicio que ha hecho el gobierno, perdón, los medios de comunicación al gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo queda en este momento? Llamado de unidad. Sí, ¿cómo queda en este momento México y el gobierno de López Obrador con este potencial aumento de aranceles cuando López Obrador lleva 6 meses apenas en la silla presidencial? No, pues son momentos, ningún momento es bueno para una guerra comercial. La tendría que enfrentar ahorita, o la tendría que enfrentar en 6 meses. Finalmente no estaría afectando más que la planta productiva privada, no los ingresos gubernamentales, ¿no? Y finalmente, ¿a Trump cómo le va a pegar? ¿Le va a beneficiar o lo va a perjudicar en su campaña política, que ahora acaba de anunciar que se va a relanzar a buscar otra vez la elección en los Estados Unidos? Este tipo de reacciones nacionalistas y machistas contra Irán, contra Norcorea, contra cualquier país enemigo externo, le reditúan votos en el sector poco ilustrado de los Estados Unidos, que son muchos. Todo el cinturón de la pobreza, el cinturón agropecuario del medio oeste norteamericano, le gusta este discurso. Y finalmente, sin haber unos demócratas fuertes oponiéndosele, pues yo creo que esto le va a beneficiar políticamente, no económicamente. Ninguna economía, como dije, se beneficiaría de esto. Paul Krugman escribe cada semana muy enojado sobre estas pretensiones proteccionistas de Donald Trump, que nunca pasan a los hechos y que sin embargo siempre le generan buenos votos a su favor. Es Alejandro Jiménez, consultor en comunicación política y experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Y Donald Trump ha calificado a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, de horrible.
Trump hizo estas declaraciones en una entrevista que publica este sábado el tabloide británico The Sun con motivo de la visita de Estado al Reino Unido que empieza el próximo lunes, invitado por la reina Isabel II. Trump criticó que Meghan haya hablado mal de él cuando era aspirante como candidato republicano a la Casa Blanca, aunque en la conversación con el diario el presidente admitió que no estaba al tanto de que la exactriz que se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018 apoyara a la demócrata Hillary Clinton en 2016. No obstante, Trump consideró que Markle podría ser una princesa muy buena y dijo que fue bonito que ella se uniera a la familia real británica. Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista aprobó esta semana la llamada Ley del Perdón. El instrumento impulsado por el régimen de Daniel Ortega busca garantizar beneficios sociales a las personas que sean clasificadas como víctimas. Sin embargo, la oposición asegura que es una manera de otorgar amnistía a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto político y social que vive el país hace más de un año. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los familiares de las víctimas de represión rechazan esta nueva ley, pues para ellos es una manera de librar de juicio y cargos a los responsables de crímenes de lesa humanidad, además de permitir que estas personas lleguen al poder en un futuro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Aide Castillo, defensora de derechos humanos en Nicaragua y miembro de la unidad Azul y Blanco. Bienvenida a NTN24. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Según el régimen de Daniel Ortega, esta nueva ley busca resarcir a víctimas del terrorismo golpista durante la crisis político-social que vive Nicaragua desde abril de 2018. Mi pregunta es, ¿quiénes son las víctimas y, en todo caso, quiénes son los golpistas? Yo creo que a estas alturas toda la comunidad internacional tiene claridad de que en Nicaragua nunca hubo un golpe de Estado. En todo caso, quien hizo el golpe de Estado desde hace 11 años ha sido el régimen Ortega Murillo, quien nos quitó completamente todos los derechos constitucionales. A como fue discutido recientemente en el Consejo Permanente de la OEA, donde se reconoce de que este régimen tiene ilegitimidad de origen porque gobierna a punta de represión y de fraudes electorales, y por otro lado porque rompió todo el orden constitucional. Lo que hubo en abril fue una rebelión, una revolución, una insurrección cívica y pacífica de un pueblo agotado de tantas violaciones a sus derechos. La ley prevé un paquete de beneficios sociales para las víctimas de la violencia. ¿De qué tipo de beneficios estamos hablando? Sí, decirles de que en realidad en Nicaragua todas las leyes deben construirse en primer lugar en una Asamblea Nacional que haya sido electa por el pueblo. Esta Asamblea Nacional que pretende aprobar una ley no es una Asamblea Nacional que goce de legitimidad porque ha sido producto de los fraudes electorales. En segundo lugar, cualquier ley que el régimen pueda emitir en este momento no tiene ninguna validez, ninguna legitimidad, porque en todo caso la justicia que el pueblo de Nicaragua está demandando es una justicia para que en realidad ellos, el régimen Ortega Murillo, los que cometieron crímenes, los que impulsaron la represión, los autores de hechos y los autores intelectuales cumplan con toda la justicia que se aplique tal y como lo ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos interdisciplinarios, el GIEI de la OEA, donde dice claramente que tenemos un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Abril acaban de emitir comunicado conmemorando el 30 de mayo, el día de esa terrible masacre que hubo el año pasado
en esta misma fecha para decir que no vamos a aceptar ninguna amnistía, porque jamás se puede comparar a una víctima del régimen dictatorial, porque ahora ellos quieren ponerse como víctimas y las víctimas que somos nosotras nos quieren poner como victimarios. Pero ya a nadie pueden engañar. Es decir, ¿un policía represor, un paramilitar agresor podría ser premiado? Sí, probablemente ellos en un país irreal, con una ley que nadie la va a tomar con seriedad, que la comunidad internacional está diciendo que el 26 de junio en Colombia se va a volver a discutir la situación de la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. O sea, nada de lo que plantee esa ley va a ser viable, ni posible, ni aceptada por el pueblo de Nicaragua, porque ¿a quién se le puede ocurrir que los mismos victimarios, imagínense que yo soy encarcelada, como muchos, hay un montón de gente asesinada, desaparecida, presos políticos sin ninguna causa real? ¿Cómo es posible que nosotros mismos vamos a ir a poner nuestra denuncia a esa fiscalía, a esa policía, a esa institucionalidad que fue la hechora de los delitos? Nosotros no vamos a recibir ningún paquete, ninguna componenda, ningún pacto, ni nada económico que en este momento venga del gobierno, creyendo de que puede comprar la dignidad y la conciencia de un pueblo. Tiene que haber paz, pero con justicia. En marzo el régimen se comprometió a liberar a todos los presos de conciencia. El plazo vence el próximo 18 de junio. ¿Qué pasa si no son liberados todos los encarcelados hasta este momento? Bueno, creo de que el principal perdedor, si no libera a los presos políticos, y va a perder mucho más de legitimidad que la que ya ha perdido, es el régimen, porque él tiene un compromiso no solo en la mesa de negociación con la Alianza Cívica, sino un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, porque el señor Almagro puso como condición que la Secretaría General iba a ser acompañante y testigo del diálogo nacional si él se comprometía, el régimen, a liberar todos los presos sin exclusión y además dejarlos sin ningún cargo, declarar nulo de toda nulidad todititos los juicios el 18 de junio. Si no los libera, estará en peores condiciones para que con mayor rapidez se aplique la Carta Democrática y todas las sanciones que cualquier régimen que violenta derechos tiene que recibir. Ahora evaluemos el otro escenario, la otra cara de la moneda. Si todos son liberados, ¿en qué cedería la oposición? ¿En qué cedería? Mire, es que la oposición de Nicaragua no tiene nada que ceder. Nosotros lo que estamos es reclamando derechos a un Estado nacional que más bien tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Nosotros no tenemos nada que entregarle al victimario. Esta es como una relación cuando el hombre violenta a la esposa en la casa, se va, se pone la denuncia. ¿Qué tiene que devolverle una mujer violentada a un victimario? Absolutamente nada, más que reclamar sus derechos. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que el régimen abandone el gobierno, nos permita elegir a nuestras propias autoridades, se declaren todas las libertades y se respete la Constitución de la República y que nosotros podamos determinar el gobierno que queremos tener. Ahora mismo los diálogos están suspendidos. ¿Qué tiene que pasar para los sectores de la oposición vuelvan a sentarse en una mesa con el orteguismo? Yo creo que lo que tiene que pasar en primer lugar es que retorne
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como garantes reales, así como las mismas Naciones Unidas y el grupo de países del Consejo Permanente de la OEA, para que hayan personas ante quienes el gobierno realmente se comprometa a cumplir acuerdos, previo a la liberación de todititos los presos y las presas políticas sin exclusión, para que no hayan monedas de cambio que el gobierno tenga como piezas de ajedrez en la mesa. Si este gobierno no tiene en esta negociación garantes internacionales, una voluntad política real, es imposible volverse a sentar a la mesa, y nunca más se tienen que volver a sentar a esa mesa mientras haya un preso político en la mazmorra de la dictadura. Es Aide Castillo, defensora de derechos humanos en Nicaragua y miembro de la Unidad Azul y Blanco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y le pedimos a toda su audiencia estar muy atentas a todo lo que está pasando en Nicaragua, porque en este minuto que usted y yo estamos conversando, el régimen está apresando, está secuestrando, está reprimiendo, está torturando. Es un pueblo que está sufriendo mucho, pero es muy digno y valiente, y esperamos ese compromiso de toda la comunidad internacional. Buena tarde para usted. Antes de ir a la pausa, un inesperado visitante sorprendió a una familia en la ciudad de Clearwater, en Florida. ¿Qué tal? Se trató de este cocodrilo de cerca de más de 3 metros que logró irrumpir en una casa. El ruido de los vidrios rotos fue el que alertó de la presencia de este animal. Los residentes llamaron a la policía, que minutos después logró neutralizarlo y trasladarlo hasta un centro especializado, donde lo están tratando por los cortes que se hizo al tratar de entrar a este hogar. Regresamos con información de Estados Unidos. Hay retrasos en los cortes de inmigración. En lo que va de 2019 se registran 892.517 casos pendientes. Pese a que Donald Trump asegura acelerar los procesos, su política parece no estar dando resultados. Según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse en Nueva York, el colapso en los cortes se agravó en el mes de abril. Ante esto, la Oficina de Revisión de Inmigración le dio la bienvenida a 31 nuevos jueces que se sumaron a los 414 que se encontraban en servicio, pero al poco tiempo muchos renunciaron. Según este informe, en corto plazo la cifra de casos acumulados en las cortes sobrepasará el 1.000.000. Con esta cifra, algunos jueces tardarían casi 13 años en resolver los casos que tienen pendientes. El Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales elaboró una lista con las cortes de inmigración más congestionadas. Destaca además la existencia de jueces con miles de casos acumulados. Vamos a revisarlo. La más congestionada es Nueva York, con 115.930 casos acumulados. Le sigue Los Ángeles con 84.326, San Francisco con 67.120, Houston tiene 59.528 y Miami 50.448 casos. Para hablar de este tema saludamos a Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Américas. Bienvenido a NTN 24. Un placer estar con usted, Joel, en particular contigo. ¿A qué se debe este colapso en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos? Bueno, es un problema completamente entendible si uno conoce la historia de cómo ha evolucionado el funcionamiento de las Cortes Migratorias. Desdichadamente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha tenido preocupación de verdaderamente equipar a las Cortes Migratorias con los recursos necesarios para procesar de manera justa y eficiente las múltiples solicitudes que se reciben, particularmente de asilo en los Estados Unidos. Esto conlleva a que haya una larga lista de espera y que ahora el presidente Trump ocupa este elemento
como un factor más del panorama de crisis que él presenta en torno a temas migratorios, particularmente los que tienen que ver con protección humanitaria. En realidad, si el país hubiera estado debidamente equipado y actuando con justicia en los casos de solicitudes de asilo, no tendríamos una lista de espera ni tampoco tendríamos nada que se pudiera caracterizar como una crisis en torno a cómo funciona y cuánta gente está en lista de espera en la Corte Migratoria. Ahora, las políticas de Donald Trump para acelerar los procesos judiciales de inmigración, ¿por qué no han dado resultados? Bueno, el problema es de que el presidente lo que verdaderamente busca, en base a la asesoría que recibe de sus más cercanos asesores sobre estos temas, es la eliminación de la protección migratoria que Estados Unidos históricamente ha proveído, con dificultades, como ya lo he señalado, por razones de procesamiento, por razones de falta de equipamiento debido, pero lo que busca verdaderamente este presidente es la eliminación de programas como el asilo. Y eso lo hemos visto muy de manifiesto a la luz de lo que ha sido la exacerbación del éxodo centroamericano de personas que buscan protección humanitaria en Estados Unidos, entre otras cosas, solicitando asilo. El presidente, repito, lo que busca es la eliminación de este tipo de programas, precisamente aduciendo temas tales como el actual atraso que existe en la Corte Migratoria, que, repito, no es un problema nuevo y es más bien un problema consecuencia de lo que yo caracterizaría como un acto de negligencia de los gobiernos estadounidenses, no solamente de la administración Trump, pero que esta administración lo aprovecha muy bien para sus propios fines políticos electorales. Sí. De hecho, el año pasado, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de migrantes sin antecedentes criminales. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta medida? Bueno, lo que la medida buscaba era cerrar lo que en la práctica se había convertido en una forma de alivio, porque personas que habían cometido infracciones migratorias menores y que los jueces migratorios decidían simple y sencillamente posponer audiencias en esos casos, en la práctica permitiéndole a estas personas extranjeras seguir su vida en Estados Unidos, lo que hace el ex fiscal es obligar a los jueces a tener que decidir sobre estos casos, lo cual conlleva, lamentablemente, a más emisiones de órdenes de deportación, lo cual hace a estos extranjeros, por un lado, sujetos a detención migratoria y eventualmente sujetos a deportación. Insisto, si uno pone cuidado y uno sigue con atención los pasos que ha tomado esta administración, todos apuntan en una dirección muy clara y es cómo ejercer mucha más presión en contra de personas cuya presencia en Estados Unidos es ya sea indeseable desde la perspectiva de quienes ahora gobiernan o que tienen mínimas vulnerabilidades por las cuales pueden ser arrestados y eventualmente deportados. Ahora, el gobierno de Trump amenazó con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de sentenciar 700 casos anuales. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha definido esta medida como una sentencia de muerte de la independencia judicial. ¿Cómo lo ve usted? Completamente de acuerdo con el criterio emitido por la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. De hecho, en Estados Unidos ha habido por mucho tiempo el principio del poder de discreción de un juez, precisamente en ejercicio de su rol autónomo con relación a la rama ejecutiva del gobierno. Lo que ha hecho la administración Trump es reducir cada vez más ese espacio de autonomía de la Corte Migratoria, de los jueces migratorios, y convirtiendo a la más bien a la Corte Migratoria en un espacio que funciona totalmente en servicio de las políticas ejecutivas que emanan desde la Casa Blanca, efectivamente violando el principio de independencia de poderes. ¿Los jueces de inmigración en Estados Unidos realmente van al fondo en cada caso, más allá de emitir órdenes de deportación? Fíjate que todavía hay márgenes de autonomía, especialmente porque hay una cantidad de jueces que están muy conscientes de su rol, que van a seguir desafiando este tipo de dictamen por parte de la Casa Blanca, precisamente porque ellos saben que la ley en sí, no lo que dice la Casa Blanca, pero la ley en sí
respalda plenamente el ejercicio autónomo del criterio jurídico de cada juez. Y esto pues nos da esperanza de que puedan haber cambios. Yo tengo incluso esperanza de que quedan todavía en la misma Corte Suprema de Justicia jueces que entienden lo imperativo de mantener esa separación de poderes, donde las cortes, los jueces, puedan efectivamente actuar con autonomía con relación a la Casa Blanca, con relación a la rama ejecutiva del gobierno. Finalmente, ¿cómo cree usted que se pueden descongestionar las cortes de inmigración? Mira, ahí hay prácticamente dos medidas que hay que estar como muy claras, ¿verdad? Por un lado, yo ya señalé el problema de falta de equipamiento de recursos. Yo creo que efectivamente hay como dos dimensiones de problema que hay que resolver. Por un lado, tenemos una ley de inmigración que en su componente de protección humanitaria es una ley bastante obsoleta. Es una ley que no ha contemplado debidamente las razones que en el mundo de hoy están empujando a tanta gente a salir desesperada, forzada de su país. Ese es un campo que no le corresponde a la Corte cambiar. Ese es un problema que hay que cambiarlo más bien en el ámbito legislativo de los Estados Unidos de América. Pero en el plano de las Cortes yo creo que va a ser crucial que se dediquen más recursos para atender las solicitudes que están siendo presentadas hoy mismo, pero también ir gradualmente trabajando en este largo número de casos que han sido acumulados a lo largo de años. Yo creo que ambas medidas son necesarias, pero insisto, no van a poder jugar ese papel debidamente si la ley en sí no cambia de forma tal que se pueda garantizar el ejercicio de protección humanitaria para personas que merecen protección, como es el caso, insisto, de la mayoría de centroamericanos que han salido de forma forzada de sus países y que en realidad constituyen la crisis real con la que estamos bregando. Lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos realmente es un teatro más que todo político, propagandístico, electoral. La verdadera crisis es por qué se está yendo la gente y no lo estamos atendiendo. Le agradezco a Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Gracias por estos minutos para la tarde. Es un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema. El Programa Universitario de México cuenta con 1,000 millones de pesos. Este es el presupuesto que el gobierno ha dado para esta iniciativa. El presidente López Obrador busca reducir la criminalidad con la educación. 100 universidades públicas en distintas partes del país y también ubicadas en las zonas más pobres y marginadas, donde no hay escuelas de nivel superior. Así fue como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta semana a la nueva reforma de la educación. El gobierno se comprometió a entregar 100 universidades públicas para garantizar la educación superior. Según AMLO, en el gobierno anterior la formación de los jóvenes se vio afectada. Se dejó de apoyar el nivel medio superior y el nivel superior. Y cada año, porque esto hay que recordarlo, se rechazaba a jóvenes que querían ingresar a la universidad con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que había que contestar un cuestionario de 125 preguntas y como no había cupo, porque no tenían presupuesto las universidades públicas, se decidía que iban a entrar solo los que contestaran bien 120 de las 125 preguntas. Entonces, el que contestaba bien 119 o 118 no era admitido. Así, miles de jóvenes fueron excluidos. La propuesta del gobierno federal beneficiaría a 300,000 adolescentes. Sin embargo, esta se ha convertido en blanco de críticas de quienes la ven imposible de ejecutar. La educación superior, por cierto,
tiene dos dimensiones, está lo escrito y está lo no escrito. En la educación superior les comparto y les recuerdo cosas que seguramente ustedes conocen, como la fracción 7 del artículo 3º constitucional no se ha acabado de incluir, y esto ha generado la preocupación no solamente de instituciones como la UNAM, sino de alrededor de 40 instituciones autónomas a lo largo y ancho del país. Y es que sin edificios propios y en lugares pequeños, inició este programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Quiero decirlo con mucho agradecimiento, nos han donado terrenos, espacios, nos están prestando locales para iniciar nuestras actividades. Tenemos muchísimo agradecimiento con toda la red que hemos formado a nivel nacional. 1.000 millones de pesos es el presupuesto que el gobierno ha asignado a esta iniciativa. Hasta el momento solo se ha conocido las carreras que ofrecen y en qué ciudades funcionarán. Más de 80 de estas casas de estudios superiores ya han abierto sus puertas. Con este plan, el gobierno AMLO busca reducir la criminalidad. Aunque muchos académicos aseguran que es una estrategia acertada, siguen escuchándose voces en contra. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. A todos los que se suman a esta segunda parte del programa, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter. Vamos con más información. En Venezuela, en este momento que estamos al aire aquí en NTN 24, está en riesgo la vida de más de 20 niños venezolanos solo en la capital de Caracas. Son menores que esperan un trasplante para seguir viviendo. ¿Qué más van a esperar? ¿Van a mandar a quién? ¿A los cascos azules a contar muertos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? No puede ser. Esto que está pasando es notorio, evidente. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más le hace falta a Federica Mogherini para que entienda el dolor de las madres en Venezuela? ¿Qué más hace falta? ¿Cuántos niños más van a tener que morir? Esta es la pregunta que se hacen millones de venezolanos. Hoy son los padres de 6 menores quienes han tenido que despedir a sus hijos. A nosotros nos duele. Nos duelen nuestros compañeros porque ellos son personas que han luchado. ¿Y cómo se van a ir así de repente, de la noche a la mañana? Es injusto. Es injusto. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran. Este es el riesgo que corren decenas de niños venezolanos, cuyas vidas dependen de una lista. Un listado que podría cambiar sus vidas si reciben un trasplante de médula a tiempo. Mayor felicidad de mi hijo era ir al trasplante de médula ósea porque él decía que él se iba a curar. ¿Qué más te decía tu hijo? ¿Qué más te decía? Que él era muy fuerte y que el cáncer no iba a poder con él. Y es que para estos niños y sus familiares cada minuto cuenta. En los últimos 6 días, 6 pequeños han muerto. Giovanni, Robert, Jaderberg, Eric, Joyder y Nicole hoy juegan en el cielo. Papi, si me llego a morir, yo no quiero que me entierren en una parte que ustedes no me vayan a visitar. Quiero que me entierren en una parte donde ustedes estén conmigo, si sea un día al mes, pero que ustedes vayan a visitarme, si sea con mi abuelo, si sea con mi tío, pero que me vayan a visitar. La crisis también asfixia a los trabajadores de la salud. A mí no me importa venir a trabajar con los zapatos rotos, con el uniforme sucio, porque ese uniforme está sucio y manchado y viejo. Pero si mi trabajo sirviera para que ellos salieran, a mí no me importa. Pero entonces venir todos los días sin comer y ver que ellos se van a morir igual porque a nadie les duele. Yo no puedo creer, mira, que a nadie del gobierno, de los políticos les duela. A mí me duele, ellos son niños. Es la realidad de un país llamado Venezuela, cuyo futuro se apaga con el pasar de los días. Son niños a los que prácticamente se les ha privado de la vida por la falta de medicamentos e insumos. Quiero saludar al doctor Unia de Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y exdirector del Hospital JM de Los Ríos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Yoeli. Muchas gracias por la invitación. Doctor, un tema muy difícil, pero quiero comenzar preguntándole, ¿por qué hoy que un niño está internado en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas, en vez de ser una esperanza de vida, se ha convertido prácticamente en una sentencia de muerte?
¿Qué está pasando en este que fue otrora un centro de salud infantil de referencia para todo el país? Sí, ciertamente las condiciones del Hospital de Niños JM Los Ríos, sigue siendo, a pesar de la crisis, el principal hospital pediátrico y el hospital pediátrico más grande de Venezuela, en los últimos 10 años ha venido con un déficit progresivo desde el punto de vista de infraestructura, que no tiene las reparaciones que le han ido haciendo a este hospital, no se han adaptado a la norma hospitalaria venezolana. Desde el punto de vista de insumos médicos y médico-quirúrgicos, hay un déficit aproximadamente de un 80% de medicamentos y de insumos médico-quirúrgicos, catéteres, equipos de cirugía, todo esto basado en la encuesta nacional de hospitales que llevamos en los 300 hospitales desde el punto de vista no oficial, por supuesto, la encuesta. Los equipos de radiodiagnóstico están detenidos, o sea, no están funcionando. Quiere decir que los niños con cáncer no están recibiendo la radioterapia que necesitan. No tenemos rayos X, ni siquiera lo más sencillo que una rayos X en el hospital de niños. El tomógrafo tiene más de 6 años dañado. El resonador magnético igual se dañó hace 5 o 6 años y ya es imposible repararlo porque ya es de muy vieja data. Y así vamos viendo cómo se van agotando las posibilidades que le tenemos que dar a nuestros pacientes cuando llegan al hospital. Eso hace que se retrase el diagnóstico, por supuesto se retrase el tratamiento, y mientras más tiempo está un paciente en cualquier hospital, está más expuesto a contraer alguna enfermedad asociada a los cuidados de la salud. Y precisamente, doctor, ¿cómo hacen los niños que requieren quimioterapia u otros tratamientos para el cáncer? ¿Están disponibles en el país? No están disponibles en un 100%. En el hospital de niños específicamente, de acuerdo a los jefes de servicio de oncología y de hematología, vienen también haciendo advertencia en los últimos 5 o 6 años que las quimioterapias, los antineoplásicos, más o menos tienen un déficit de un 75%. Y así como en otras patologías, en los pacientes con cáncer o con leucemia, hay unos protocolos internacionales que deben respetarse. Usted tiene unas drogas de primera elección que son, por ejemplo, A, B y C, y al tener falla en los quimioterápicos hay que decirle a la mamá, no tenemos A, B y C, tenemos C, D y E. Y bueno, la mamá dice, es mejor eso que nada, y por ese motivo nuestros pacientes no están evolucionando adecuadamente como hasta hace unos 10 años, cuando teníamos una excelente supervivencia en los pacientes oncológicos y hematológicos que tratábamos en el Hospital de Niños JM Los Ríos. ¿Pero por qué es tan complicado que un niño reciba un trasplante de médula? Sí, en Venezuela hace 3 años se suspendió el Programa Nacional de Procura y Donación de Órganos de manera unilateral y sin explicación por parte del gobierno venezolano. Entonces, todos los pacientes, adultos y pediátricos que están dependiendo su vida de un trasplante, quedaron a la buena de Dios. Aquí en Venezuela se hacía trasplante de córnea, trasplante de hígado, trasplante renal y trasplante de médula ósea, con la particularidad que solamente habían 2 centros, uno privado y uno público, que hacía trasplante de médula ósea, pero solo se hace trasplante de médula ósea, trasplante de médula ósea para aquellos pacientes que tenían un donante compatible, usualmente alguien de línea consanguínea directa. Estos pacientes, la mayoría de estos pacientes, estos 26, 28 pacientes que van quedando en el hospital de niños, algunos de ellos necesitan ser hechos en Italia porque no tienen un donante compatible en su entorno familiar. Y allá en Italia ya se tienen inclusive los donantes de algunos para ellos que no son consanguíneos directamente, y por eso la necesidad que el público entienda por qué hay que trasladar a algunos de estos niños hasta Italia. Pero el gobierno nacional, el gobierno venezolano, ha incumplido la cuota parte que debe cancelar de ese convenio, y entonces Venezuela le debe a Italia 10.700.000 euros aproximadamente, y por ese motivo en el año 2018 y lo que va del 19, ningún paciente ha sido atendido allá en Italia. ¿Cuántos centros de salud están habilitados ahora mismo en Venezuela para hacer trasplantes de médula? Ninguno, como te decía, solamente los trasplantes de médula de donantes compatibles solo se hacen o se hacían en 2 hospitales, uno en Caracas, que es un hospital privado, el Hospital de Clínica Caracas, y otro público en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera, en el estado Carabobo. Pero desde hace 3 años, el gobierno nacional suspendió todos los trasplantes en Venezuela y ha dejado a la buena de Dios a todos aquellos pacientes, adultos y pediátricos, que ameritan un trasplante de algún órgano
para poder sobrevivir. Ante la situación de crisis del sector salud y, por supuesto, la muerte de estos 6 niños, el régimen de Nicolás Maduro, en cierta manera, se lava las manos y asegura que las dificultades se deben a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. ¿Usted qué le responde? Que eso es una falsedad solamente para poder quedar bien ante el mundo, que hacen esa declaración tan nefasta. Porque primero, la debacle del sistema de salud venezolano viene de aproximadamente unos 10 años y se ha reagudizado en los últimos 5. Y si hablan de las supuestas sanciones, que ahora las sanciones sirven para todo, para justificar la inoperancia y la ineficacia de este sistema de gobierno, vemos que nuestros pacientes tienen 7, 8, 9 años esperando algunos un trasplante, otros más pequeños tienen menos. Quiere decir que las sanciones, si de verdad fueran reales, las sanciones tienen apenas 2 años. Y es importante que su público conozca que las sanciones del gobierno americano son para personeros específicos que ellos consideran corruptos o violadores de los derechos humanos y no le hacen un bloqueo al país. Y entonces nadie entiende cómo no puede, según ellos, comprar comida, y tenemos una hambruna en Venezuela, cómo no pueden comprar equipos médicos y medicamentos, y tenemos esta debacle de la salud en Venezuela, pero sí pueden comprar reiteradamente tanquetas para amedrentar a la población venezolana, bombas lacrimógenas, y recientemente, hace 3, 4 días, el presidente Maduro habló de que iba a comprar con 56 millones de euros armamentos para armar a la población civil adepta al gobierno y comprar uniformes para la Fuerza Nacional. Entonces, o tienes dinero o no tienes dinero. El bloqueo, según ellos, es un bloqueo total. Entonces, ¿de dónde sacan dinero para armar unas fuerzas nacionales que realmente en Venezuela lo que sirven es para amedrentar a la población venezolana cuando salimos a las calles a exigir democracia, que es nuestro derecho constitucional? Tengo entendido que los niños fallecidos estaban en una lista de 30 menores que esperaban un trasplante. ¿En qué estado de salud se encuentran los que aún están a la espera? Algunos están hospitalizados en el Hospital JM Los Ríos debido a algunas infecciones, o tienen que recibir transfusiones de sangre por su déficit que tienen en su médula ósea. Otros niños están en su casa esperando simple y llanamente que se les autorice la salida de Venezuela, que el gobierno se ponga al día con el Estado venezolano para hacer el traslado y iniciar los trasplantes. Y algo bien importante: en Venezuela estamos literalmente secuestrados por el régimen porque no tenemos un acceso a una página confiable del Sistema Nacional de Pasaportes para obtener un pasaporte. Aquí te cobran de forma ilegal $2,000 y hasta $3,000 para obtener una prórroga de pasaporte, y tienes que meterte en una lista que pueden pasar meses y el venezolano no tiene pasaporte. Algunas de estas familias que están esperando su traslado a Italia tampoco tienen pasaporte, y entonces se supone o espera el gobierno nacional que estas mamás que están hospitalizadas con sus hijos en el hospital se metan en una página web que nunca responde para meterse en la fila para buscar un pasaporte. Esos pasaportes deberían ser entregados de manera express por medida humanitaria a estas familias que ameritan ser trasladadas hasta Italia. Finalmente, doctor, si me permite una pregunta personal, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es su día a día cuando entran al hospital? Wow, trabajamos con mucha mística, todo el personal de salud en los diferentes hospitales de Venezuela. Y quiero decirte algo, Yueli, lo que sucede en el hospital de niños sucede en el resto de los hospitales de Venezuela, y a veces hasta en condiciones peores. Lo que pasa es que el hospital de niños está en la ciudad capital, es el hospital de referencia nacional y a veces internacional, y entonces hace bulla y se logra saber, pero lo que sucede puertas adentro en Venezuela es una cosa terrible. Y seguimos trabajando con mística, seguimos atendiendo a los pacientes, aunque en muchas ocasiones se nos dificulta porque no tenemos los medicamentos, no tenemos ni siquiera los equipos diagnósticos, pero sin embargo seguimos al frente de nuestros hospitales mientras este gobierno le da la espalda a toda la población venezolana. Es Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y exdirector del Hospital JM de Los Ríos. Gracias por estos minutos para la tarde. Muchísimas gracias a ustedes por permitir que nuestra voz y que la verdad se sepa allende nuestra frontera, porque hay un bloqueo comunicacional que no se sepa nada en el mundo ni aquí en Venezuela. Muchas veces ustedes están más informados de lo que sucede en Venezuela que lo que nosotros los venezolanos aquí puertas adentro.
Buena tarde para usted. Seguimos con más de Venezuela y es que desde hace semanas la escasez de combustible en estaciones de servicio en varias zonas del país ha obligado a los ciudadanos a hacer filas de hasta varios días para comprar gasolina. Esta problemática en estados como Táchira o Bolívar ha obligado a los colegios a suspender clases y ha dejado bancos sin efectivo por el impacto en el transporte de valores. No hay gasolina, una problemática que se ha vuelto recurrente en Venezuela, especialmente en los estados fronterizos, donde el contrabando hacia países vecinos es común. Esta semana las filas en estaciones de servicio en los estados de Zulia y Bolívar, así como en la capital Caracas, eran interminables. El panorama en los estados de Aragua y Carabobo se repite. Los usuarios debían esperar más de 48 horas para comprar gasolina. La gasolina debería costar mucho más, pero el gobierno la mantiene ese precio para mantener una economía simulada, ficticia, para que el pueblo tenga un bien económico, pero eso afecta a todo el sistema económico, debería ser más caro. Pese a ser uno de los países con las mayores reservas petroleras del mundo, la crisis económica causada por las políticas del régimen de Nicolás Maduro ha golpeado sectores que para muchos venezolanos eran inimaginables. Incluso, esta semana la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, anunció el racionamiento de gasolina. Solo se permitirá la compra de 30 litros semanales por vehículo dentro de su jurisdicción. Las colas por el nerviosismo de la gente, entonces va y va a las estaciones de servicio, echa combustible y al otro día otra vez y al otro día otra vez. Nosotros le pedimos pues que hay que de tener la paciencia necesaria y usar los vehículos cuando sean necesarios. Y también pues nosotros tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cada estación de servicio para regularizar pues hasta el consumo, de que no se llenen los tanques full. Acorralado por la demanda, el régimen asegura que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump han impedido que la estatal petrolera PDVSA logre darle la vuelta a esta crisis. Anteriormente, PDVSA podía procesar 1.300.000 barriles por día, pero en la actualidad refinan solo 120.000 barriles diarios, menos del 10% de la capacidad instalada. Aunque para el régimen todo está bien. Acompañado del vicepresidente de Refinación, Rodolfo Jiménez, y de los líderes operacionales del CRP, el ministro Manuel Quevedo agradeció al talento humano de las refinerías de Paraguaná el esfuerzo diario para producir gasolina y demás derivados para la patria. Fuentes de la industria petrolera advirtieron que el desabastecimiento de combustible para vehículos particulares y de carga se agravará en las próximas semanas. Para hablar de este tema, quiero dar la bienvenida a José Toro Hardy, economista y experto en materia petrolera. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, a Yoli, a NTN24. Encantado de estar nuevamente con ustedes. El régimen de Maduro comenzó a racionar la gasolina. ¿Qué significa tener a elementos de la Fuerza Armada en cada estación de servicio? Bueno, significa que hay en este momento un caos en materia de gasolina. ¿Cuál es el problema? Venezuela, que tradicionalmente fue un gran exportador de gasolina, de hecho todo el Caribe funcionaba con gasolina venezolana, hoy en día tiene que importar gasolina para suplir su mercado interno. Solamente una refinería de todas las refinerías que hay en Venezuela, que son 6 o 7, solamente una está operando y solamente al 10% de su capacidad, es la refinería de Amguay. Y apenas está produciendo 30.000 barriles diarios, que no alcanza ni siquiera para suplir la demanda de Caracas. Se está importando gasolina, hay una gran escasez. En Caracas, por razones políticas, tienen a la ciudad más o menos atendida, pero en el resto del país las colas son inmensas. Allí en el Táchira hay que hacer 24 horas de cola, en el Zulia lo mismo, en el estado Bolívar hay que hacer 20 horas de cola y nada más venden 25 litros de gasolina. O sea, es una situación bastante incomprensible y caótica en un país que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo. Claro, justamente, ¿cómo el país con las mayores reservas de crudo está sumido en la peor de las crisis de la historia contemporánea? Eso tiene nombre y apellido, un mal gobierno. Venezuela en el año 2000, Venezuela hoy en día está produciendo, según Argus, es una de las más importantes fuentes de noticias en materia energética, produce apenas 500.000 barriles diarios,
cuando deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de haberse cumplido las inversiones previstas cuando llegue el presidente Chávez al poder. Las refinerías venezolanas están destruidas, tenemos inmensas reservas de petróleo, pero la industria petrolera está abandonada. Y por supuesto es incomprensible para los venezolanos que siempre consideramos que tenemos el privilegio especial de incluso tener gasolina casi gratis por el hecho de disponer de tantas reservas. Hoy en día no hay gasolina en el país. Y esto es sumamente grave porque el tema no es solo gasolina, también es diésel. Y así como Caracas hoy en día está, repito, más o menos bien abastecida de gasolina, sin diésel, no sé cómo se va a abastecer de alimentos a Caracas porque la comida viene desde el interior del país. ¿Por qué el régimen asegura que la producción de PDVSA es óptima cuando se evidencia con las largas filas la escasez? Claro, el régimen dice que es un fake news. Yo le he pedido a algunos periodistas que me hayan entrevistado que por favor vayan a entrevistar a gente que tiene más de 20 horas haciendo cola en una gasolinera si es que eso es un fake news, si es que eso es una noticia falsa. Si ellos están haciendo esas colas nada más que para perjudicar al gobierno. Es increíble, lo que está pasando es increíble. Precisamente sobre las filas, el régimen asegura que es nerviosismo de la gente y por eso se ha generado este caos. ¿Usted qué dice? Bueno, fíjese, el tema es que estamos importando casi toda la gasolina que consumimos porque nuestras refinerías ya no lo están produciendo. Pero ¿de dónde venía parte de esa gasolina? Venía de los Estados Unidos, pero ya no la podemos traer de allá por las sanciones que se le han aplicado a PDVSA. Venía también algún petróleo que estábamos trayendo desde España, una empresa española, pero ya dijo que no va a seguir supliendo a la Venezuela más gasolina. También veníamos trayendo de la India, de una empresa muy importante de la India que ya dijo que tampoco lo va a seguir haciendo. Y los pocos cargamentos que están llegando en este momento son de Rusia, de una empresa rusa que se llama Rosneft, que me imagino que también tendrá problemas porque el costo de traer gasolina desde Rusia es tremendo. ¿Cómo han afectado las sanciones del gobierno de Estados Unidos al suministro de gasolina? Bueno, ciertamente está contribuyendo, las sanciones están contribuyendo, pero la razón fundamental no es las sanciones, la razón fundamental es que han dejado colapsar a nuestras refinerías. Todos estos problemas empezaron en el 2002, cuando el presidente Chávez votó al 50% del personal de PDVSA. Eran 20.000 trabajadores que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria y en consecuencia acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Los despidieron. Y hoy en día PDVSA no tiene el personal capacitado suficiente. Después, en el 2007, el presidente Chávez hizo aprobar vía decreto presidencial, sin someterlo al Congreso, una nueva ley orgánica de hidrocarburos que aumentó sustancialmente el impuesto sobre la renta, la regalía y los dividendos y la participación de PDVSA en el negocio petrolero. Bueno, pero ahora nadie invierte y la industria petrolera se está cayendo a pedazos. Bueno, yo no sé si esto es un problema que se viene arrastrando durante 20 años y las sanciones apenas tienen unos pocos meses. Ciertamente, en la fase aguda de la crisis, las sanciones están contribuyendo a que haya menos gasolina disponible. ¿Los niveles actuales de producción de gasolina cubren la totalidad de las estaciones de servicio? No, claro que no. Lo que se está produciendo es nada más que unos 30.000 barriles diarios y nada más que Caracas consume muchísimo más que eso. De manera que la escasez de gasolina es inmensa en todo el país. En Caracas se consigue todavía gasolina, pero hay muchísimas estaciones de servicio cerradas y las que están operando, la mayor parte de ellas solo venden gasolina de 91 octanos. Pero Caracas está en una situación privilegiada. En el resto del país hay ciudades donde las colas son más de un día haciendo cola para obtener gasolina. Y en otros sitios apenas están vendiendo 25 litros de gasolina. O sea, es una cosa insólita. Hablemos ahora del contrabando. ¿Tiene conocimiento de la situación en la frontera? Sí, eso también es bastante duro porque sigue saliendo gasolina de contrabando, hacia Colombia. Esto es insólito. La gasolina que estamos consumiendo se está importando a precios internacionales. En Venezuela se está regalando, por cierto,
porque frente a la escasez que hay, PDVSA no le está cobrando a las estaciones de servicio la gasolina que les envía. Lo que pagamos los consumidores cuando vamos a poner gasolina es nada más que para pagarle a los que trabajan en los surtidores de gasolina, porque no están recibiendo sueldo tampoco. Pero mientras esta cosa sucede, pues algunas personas vinculadas al régimen, evidentemente, pues siguen manejando contrabando de gasolina, no solo hacia Colombia, sino también hacia las islas del Caribe. Le agradezco al economista José Toro Hardy. Como siempre, es un gusto que nos acompañe aquí en La Tarde Fin de Semana. A la orden siempre. Hasta luego. La posibilidad de que las plataformas Visa y Mastercard dejen de operar en Venezuela, sumado al anuncio de Nicolás Maduro de crear una plataforma nacional que reemplace a estas empresas, ha generado preocupación en el ámbito comercial del país. Expertos aseguran que esto representaría un colapso en el comercio interno por la escasez de efectivo y las fallas en la conectividad del Internet. En Caracas, Luis Laya tiene la información. Adelante. Hola, buenas tardes. Según expertos en economía, Venezuela podría entrar en un colapso de pagos y comercios si Visa y Mastercard dejaran el mercado venezolano. Se ha anunciado en estos días, aunque solo rumores hasta el momento, que el régimen de Nicolás Maduro creará un nuevo sistema paralelo que pudiese asumir estas operaciones. Esto, según los economistas, como un plan B, por si acaso las sanciones internacionales llegan a evitar que ambas empresas presten sus servicios en el país. Pareciera que es la elaboración de un plan B, por decirlo así, si el tema de las sanciones se llega a recrudecer y que en ese marco de sanciones se llegase a incluir o se llegase a prohibir las operaciones de Visa y Mastercard, no solamente la parte de crédito, sino también en su plataforma de débito, que también corren con marcas y servicios que prestan estas empresas. Esta decisión de crear una plataforma que reemplace en Venezuela los servicios de Visa y Mastercard podría intentar evadir un colapso en las formas de pago de la economía venezolana. Esto ante unas nuevas posibles sanciones de Estados Unidos y la escasez gravísima de efectivo que hoy se vive. Sustituirlo y en menos del lapso de un año, que creo que es el horizonte de tiempo que se presentó, yo creo que es prácticamente imposible. No hay manera de sustituir de una manera similar lo que hoy ofrecen estas compañías. Al no tener un sistema de pagos confiable, realmente eficiente, esto pudiese profundizar en un salto cuántico la dolarización de la economía. Tras conocerse esta información, esta posibilidad ha generado en las personas zozobra. ¿No creen que el país esté preparado para afrontar una situación de esta magnitud? De fallar estas plataformas podría colapsar la economía nacional porque la escasez de efectivo que hoy se vive en el país impediría los pagos. Además, las plataformas electrónicas cada vez operan peor. No, si estamos mal con el efectivo, ¿cómo nos van a dejar sin las tarjetas? Nos vamos a morir del hambre. Para nada, porque ya nosotros no tenemos plataforma tecnológica para soportar nada de eso. Recuerda que mucha gente todavía trabaja con su tarjeta de crédito para solventar los gastos médicos, de comida y cualquier otra cosa. ¿El tema efectivo pudiese ser una solución si se cayeran estas plataformas, pagar en efectivo en Venezuela? No, porque te acuerdas que ya el efectivo en otros países no se utiliza mucho. Se utiliza mucho más que pagos electrónicos. Si no tenemos efectivo en el país, mucho menos vamos a poder la gente, el dinero que tiene en las cuentas, gastarla. Sí, se van a Mastercard y Visa. O sea, de verdad que nos vamos a joder todos. ¿Las plataformas electrónicas funcionan? Las transferencias, el pago móvil, ¿lo has utilizado? Pago móvil no, pero las transferencias sí las he usado y a veces el que más falla es el Banco de Venezuela. Los economistas creen que esto podría ser la excusa o el motivo para terminar de dolarizar de facto la economía nacional. Ya hoy en Venezuela se transa en billetes, en efectivo con dólares. Recuerdan que cuando los apagones de mes de marzo, muchos comercios y personas se vieron obligadas a transar en dólares para poder adquirir productos y servicios. La economía se va a tener que adaptar a esa masa monetaria. Entonces pudiésemos ver una contracción ya adicional a la que ya tenemos acumulada. Porque realmente no tenemos una masa monetaria. En este caso sería el dólar, que ya la gente lo utilizaría de manera espontánea. No tenemos una masa monetaria suficiente como para el tamaño de economía que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? La economía se reduce para adaptarse a eso que está disponible. Aunque hasta el momento son solo rumores, esta información, el régimen de Nicolás Maduro ya ha anunciado la creación de una plataforma paralela, la que sería la competencia o pudiese asumir las acciones de Visa y Mastercard en el país. Los expertos indican que esto en un plazo menor a un año sería irreal e imposible de realizar en el país, pues no están dadas las condiciones ni bancarias, ni tecnológicas, ni de comunicaciones para hacerlo. Desde Caracas, Venezuela, para La Tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Revisamos otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en Rusia. Al menos 42 personas resultaron heridas en unas explosiones registradas en una fábrica de munición en la ciudad de Serchivsk, unos 800 kilómetros al este de Moscú. 10 de los heridos han tenido que ser hospitalizados, 4 de ellos están graves. Los operarios de la fábrica lograron abandonar el lugar al tiempo para salvar sus vidas. Al menos 29 heridos dejó un incendio en un centro de inmigrantes en Velika Kladuša, en la parte occidental de Bosnia-Herzegovina. Un portavoz del Ministerio del Interior Regional informó que la mayoría de los afectados son inmigrantes que permanecen hospitalizados, 10 de ellos en estado grave. El fuego inició en la madrugada de este sábado. Aún se desconoce qué originó las primeras llamas. Reveladoras imágenes de la televisión estatal de Corea del Norte. El medio de comunicación del régimen publicó este sábado fotografías de la visita del líder Kim Jong-un a las fábricas, donde los analistas afirman que varias de ellas también se utilizan para construir lanzamisiles balísticos. Los informes que se tenían hasta la fecha solo mencionaban recursos económicos, pero las imágenes de los sitios permiten conocer el núcleo de la industria armamentística de Corea del Norte, que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de su tecnología de misiles. El Papa Francisco llama a acabar con los viejos y actuales rencores. En su segundo día de viaje a Rumania, pidió transformar el rencor en nuevas oportunidades de comunión. En su discurso convocó a no dejarse robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división y la fragmentación. María intercedió ante Jesús para que realizara su primer milagro. En cada santuario nos vigila e intercede no solo ante su Hijo, sino también ante cada uno de nosotros, pidiendo que no nos dejemos despojar de nuestro amor fraterno por aquellas voces y heridas que provocan división y fragmentación. Las situaciones complicadas y dolorosas del pasado no deben ser olvidadas o negadas, pero tampoco deben ser un obstáculo o una excusa que se interponga en el camino de nuestro deseo de vivir juntos como hermanos y hermanas. 21 personas continúan desaparecidas tras el hundimiento del barco turístico en el que viajaban en Budapest. Debido a las condiciones extremas en el río Danubio, las fuerzas de rescate de Hungría, Corea del Sur y de Austria siguieron este sábado sin poder acceder a la embarcación. El Sirena, con 33 turistas surcoreanos y 2 tripulantes húngaros a bordo, colisionó en la noche del miércoles con un buque hotel de gran tamaño. En total, 7 turistas fueron rescatados con vida y 7 fallecieron. ¿Se imagina poder salir a tomar algo con sus amigos y al día siguiente no sentir resaca? Pues es la compañía británica Alcarel, que está trabajando en una bebida alternativa al alcohol que te hace sentir sociable, relajado y feliz. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Estos pequeños frascos podrían ser la clave para resolver los problemas de dependencia del alcohol en Gran Bretaña. Al menos eso es lo que cree el profesor David Nutt. Después de años de ver los efectos del abuso del alcohol y de tratar la adicción al alcohol como médico, creó una sustancia sintética y lo que afirma es un sustituto del alcohol, más saludable, llamado Alcarel. Hemos identificado la ciencia del alcohol, dónde funciona en el cerebro, y luego buscamos sustancias que funcionen en esas partes del cerebro para producir los buenos efectos, pero no para que funcionen en esas partes del cerebro donde el alcohol produce sus malos efectos. Con 8 años de experimentación, espera que Alcarel sea clasificado como un aditivo alimentario y trabajar con los fabricantes de bebidas para crear productos específicos de Alcarel. Si todo es seguro y sabe bien y no produce resaca, no daña su hígado, no causa problemas en su cuerpo, entonces no es necesariamente algo malo, podría ser algo bueno. El doctor Richard Pipe cree que Alcarel o cualquier sustituto sintético del alcohol no es una solución real para este enorme problema social. Suena un poco atractivo, ¿verdad? Pero la idea de que la gente sustituirá y dejará de beber alcohol de la manera en que lo hemos hecho durante miles de años debido a algo nuevo en el mercado es muy poco probable. Pero el profesor Nutt confía en que Alcarel puede romper un hábito social de siglos.